Bien, a continuación vamos a sincronizarle los tiempos del looper a esta fileteadora u overlock referencia GN800. En un video anterior mirábamos cómo calibrarle las cuchillas, cambiarle las cuchillas. Ahora vamos a cuadrarle los tiempos a esta máquina. Como ustedes pueden darse cuenta, están corridos, ¿no? Aquí vemos que está fuera de tiempo. Entonces, como primera medida, nos aseguramos que esté la altura de barra de agujas en el lugar correcto o en la altura correcta. Para eso ponemos la planchuela, la aseguramos provisionalmente con un tornillo que se mantenga firme y con una reglilla, un pedacito de regla así como esta, le tomamos la medida. Cogemos el volante hacia atrás y subimos la aguja a su punto máximo superior. Ahí cuando llega, entonces ponemos la reglilla y debe dar entre 11 y 11 y medio. Como vemos, ahí está bien, está en el lugar indicado. Tiene 11 milímetros de altura. Ahí hasta cuando llega a su punto máximo superior. Entonces, para mover la barra de aguja, ya sabemos que es aquí por la tapa lateral. Se le quita el taponcito y se pone la aguja en el punto muerto inferior. Cuando llega a su punto muerto inferior, al lugar donde ya llegue al punto más bajo y vaya a empezar a subir, ahí encontramos el tornillo, lo aflojamos de tal manera que nos deje mover la barra de agujas, pero a la vez se sostenga. Ya con esa medida, que ya aquí ya la tengo calibrada, la dejo ahí quietica y quitamos nuevamente la planchuela para ahora sí calibrarle los loopers. Bien, entonces ahora ponemos la aguja otra vez en su punto muerto inferior y aquí vemos que el looper inferior se puede mover. Igual lo aflojamos de manera que se pueda mover pero que también se sostenga, ¿no? Entonces con la aguja en su punto muerto inferior, la medida de esta máquina es de 3.8 milímetros a 4 milímetros. No todas las fileteadoras tienen la misma medida. Por eso es importante mirar el manual o el catálogo del fabricante. 1, 2, 3, 4, aquí, 4. Ahí. Aquí se ve la punta del looper. Ahí a 3.8, 4 milímetros. El centro de la aguja. Listo. Entonces ahí apretamos nuevamente la tuerca para que se sostenga. Ahí se me movió un tricito. 3.8, ahí quedó, a 4. Apretamos aquí con una llave número 8, es la llave de este tornillo por lo general. No apretamos totalmente porque toca revisar el momento en que se encuentre la aguja con el looper, la distancia que tiene. Es más o menos debe quedar como a 1,5 milímetros por encima del ojo de la aguja. La punta del looper 1,5 milímetros por encima del ojo de la aguja, ahí en el lugar donde se encuentra la aguja con el looper. Este looper ya está un poquito desgastado, ya casi está pidiendo cambio. Entonces ahí está, como más o menos se alcanza a ver. Si ponemos la reglilla, debe estar a 1,5 milímetros por encima del ojo de la aguja. Ahí se ve que está a 1 milímetro pasando. Entonces si tuviera buena punta de looper quedaría apenas. Listo. Entonces ahora sí miramos por detrás que la aguja quede rozando que el looper quede rozando la aguja, pero no totalmente pegada. O sea, debe quedar a 0,1 o 0,2 rozando la aguja, ¿no? Que no la flexe, que no la toque, pero que tampoco quede muy distante. Si queda tocando la aguja, va a partir o va a molestar. Y si queda muy separada, pues va a saltar la puntada. Entonces toca ahí asegurarnos que quede la medida exacta, ¿no? Entonces ya mirando eso, ahí sí apretamos bien.
con la llave número 8 apretamos bien. Para que no se nos vuelva a mover. Por lo general estas máquinas, la mayoría de fileteadoras o overlock, cuando las venden nuevas, las venden con estas llaves número 8. Y son así delgaditas, entonces es siempre bueno guardarlas para cuando tengan que sincronizar ustedes mismos sus máquinas. Bien, ahora una vez sincronizado el looper inferior, vamos a sincronizar el looper superior, es decir, este que está aquí, que está sueltico también. Vemos que se mueve con facilidad. Entonces, con el volante movemos hacia atrás y vemos que este debe, cuando llega a su punto extremo izquierdo, debe salir por lo menos 5 milímetros, 5.5 a 6 milímetros. Entonces ahí vemos que está un poquito pasado de 6. Entonces está un poquito salido. Pero ahí está bien, está a 6 milímetros. Está a 6,5 casi. Vamos a dejarlo así a ver qué pasa. Bien, entonces ahora aquí este es el tornillo que permite apretar o aflojar este looper. Entonces ya vimos que está a 6,5 aproximadamente. Entonces ahora en el momento en que se encuentre con el looper inferior debe quedar aquí sobre la nuca del looper. Ahí no sé si se alcanza a enfocar ahí en el momento en que se encuentran los dos. Acá en esta partecita debe quedar sobre la nuca, así como los cisnes, digo yo, como los gansos, los cisnes cuando se abrazan, ¿no? Y debe quedar rozando a 0,2 milímetros el looper y apretamos el tornillito. Lo apretamos ahí, este tornillo, que se sostenga, que ya no se deje mover. Listo, entonces ahí ven, rectificamos, parece que sí quedó o no quedó. Me falta como un poquitico. Vuelvo y aflojo y nuevamente lo corro aquí con el dedo y aprieto. Entonces movemos y ya quedó. Bien. Ahora vamos a sincronizar el looper de la puntada de seguridad. Para ello necesitamos colocar la aguja, la otra aguja. Esta la estamos sincronizando con un ajuste mediano, con una aguja 90. Listo. Lo mismo, cuando llegue la aguja a su punto muerto inferior y está el looper ya suelto, el looper debe tener casi la misma distancia que el compañero, 3.48. Vuelvo y repito, esa es la medida de este modelo de máquina, porque hay otras máquinas que tienen otra medida. Entonces no es aplicable la misma regla para todos los modelos. Este es muy parecido al de la Ciruba, a la 757. Pero en la puntada de seguridad cambia. Entonces aquí nos guiamos. En el momento en que se encuentre el otro looper con la aguja, ahí es donde ponemos la aguja, el looper de la puntada de seguridad con la aguja. O sea, movemos el volante y en el momento en que se encuentre, aquí lo ponemos un poquito de frente.
aquí en el momento en que se encuentra la aguja del filete con el looper, ahí aprovechamos para poner la aguja de la puntada de seguridad con su looper. Entonces apretamos. Hay que aprovechar bien estas llavecitas que vienen con la máquina cuando la compran original. Vienen con estas llavecitas número 8, hay que guardarlas cuando les toque nuevamente calibrarlas o cambiar a ustedes mismos el looper. Creo que eso ya lo dije, ¿cierto? Bueno, revisamos y aquí sacamos el tornillo que nos deje apretarlo más cómodamente. Algunos técnicos por comodidad deciden quitar esta puertica para poder acceder mejor a estos tornillos, pero pues desde que la llave entre y se puede aflojar y apretar, pues no hay necesidad. Ahí me está dejando apretar. Aunque aquí ya es eso. Entonces revisamos que el looper no se nos mueva, le hacemos así durito. Bien, entonces miramos que haya quedado en el lugar exacto. Sí, eso es. Porque si veo que acá se me corrió este looper de atrás, voy a ir nuevamente a rectificar. Ahí. Bien. Entonces una vez que están apretadas todas las piezas, los tornillos, movemos con el volante que no choque ni quede flojo algo. Ahora sí procedemos a armar, poner la planchuela y vamos a enhebrar y hacer prueba de costura. Bien, aquí ya terminamos de enhebrar la máquina. Vamos a proceder entonces a hacer la prueba de costura. Siempre hacemos primero así una prueba manual, que no vaya a quedar chocando algo antes de acelerar la máquina. Vamos a utilizar esta tela que es licrada, que por lo general es la tela que más molesta. Entonces vamos a hacer la prueba de costura en este tipo de tela, ya que si cose bien esta tela obviamente va a trabajar en cualquier material. Vamos a hacer aquí una puntadita así con la mano, unas puntaditas como para asegurarnos que haya quedado bien y no quede chocando con nada. Y ahora sí aceleramos la máquina. Bueno, como vemos quedó bien, quedó parejita y la puntada de seguridad también quedó ajustada. Entonces vamos a pasar en otra video. Vamos a mirar cómo se calibran las tensiones y también vamos a mirar el enhebrado, ¿no?, de esta máquina, porque no todos los modelos de fileteadoras u overlock son iguales en el momento de enhebrarla. Entonces en otro videito lo subimos para que ustedes miren cómo es el enhebrado paso a paso de esta máquina y cómo se le calibran las tensiones.